Bueno, en esta oportunidad vamos a trabajar o vamos a definir lo que es una matriz reducida por filas. Vamos a dar la definición, el rango, a qué le llamamos incógnitas principales, secundarias, qué tipos de soluciones nos arrojan las distintas formas de matrices reducidas. Para ello, lo primero que vamos a hacer, la vamos a definir. En un comienzo la vamos a definir y nos va a aparecer una definición un tanto rebuscada, que vamos a decir qué utilidad nos puede dar esto, pero bueno, hagan un esfuerzo más y vayan tomándolo como elementos que vamos aprendiendo a manejar, a interpretar, que luego vamos a ir viendo que esos elementos los vamos a ir concatenando uno con los otros y vamos a ver que todo tiene una cierta lógica en la resolución de ecuaciones. En la clase anterior, ¿se acuerdan que habíamos trabajado con un sistemita de ecuaciones y habíamos hecho un determinado número de operaciones elementales de fila y habíamos llegado a una solución de ese sistemita de ecuaciones? Y esas soluciones o esas soluciones sí, que habíamos hallado, lo habíamos hecho de una manera que habíamos tomado operaciones elementales de fila no hechos al azar, sino que las habíamos tomado en un orden que luego ya vamos a ver cuál es ese orden que tenemos que tomar. Pero todo eso nos había llevado a la conclusión que habíamos partido de un sistema un poco más complejo, el 1, y luego terminábamos en el sistema 4, que las soluciones estaban más a la vista. Vamos a ver que esas soluciones que están a la vista están sumamente emparentadas con que esta ecuación, la AH, que esta matriz, la AH, particularmente la matriz A, sea muy sencilla. Y esa matriz muy sencilla es la que vamos a llamar nosotros reducida por fila. O dicho de otra manera, dada una matriz, la matriz más sencilla que podemos asociar a través de operaciones elementales de fila es una matriz que tiene ciertas características. La matriz que reúne todas esas ciertas características la vamos a llamar matriz reducida por fila. Por lo tanto, es muy útil que definamos a qué le vamos a llamar matriz reducida por fila. Y ahí empieza nuestra definición. Vamos a llamar matriz reducida por fila, como se fijan aquí al fondo de la página 5, dice, matriz reducida por fila es la matriz A si cumple que todos sus elementos sean cero. O sea, obviamente, si la matriz, los elementos de la matriz, todos sus elementos son cero, estamos en presencia de una matriz nula que poco importancia tiene. O sea, lo general es que no tengamos una matriz nula. Por lo tanto, una matriz es reducida por fila si todos los elementos son cero, que no nos sirve de nada. O si no, si hay elementos que no son cero, que cumplan simultáneamente estas cuatro condiciones. Que la primera condición dice que el elemento conductor de cada fila no nula es 1, que en cada columna correspondiente al elemento conductor de alguna fila los demás elementos son ceros, las filas no nulas tienen a su izquierda de su conductor más ceros que las precedentes, y si tiene filas nulas están debajo de las no nulas. Bien, estas cuatro definiciones, por favor ténganlas a mano, que vamos a irlas analizando detenidamente qué dice y cada una qué queremos expresar en cada definición, y luego vamos a dar una serie de ejemplos para entenderla. Bien, supónganse que tenemos un sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas, típico. 2x más 3y más 4z igual a 2, x menos y más 3z igual a 4, menos x más 2y más 5z igual a 7. Bien.
ese sistema tendremos la matriz A, que está aquí en amarilla, asociada a este sistema, la matriz de los coeficientes le llamábamos, la matriz X, que sería la roja, que está asociada a las incógnitas, y la matriz de los términos independientes, H, que está en verde. Bien, la matriz que nosotros vamos a trabajar siempre es la ampliada, la AH, que sería de este sistema, sería esta que está aquí en blanco. Nosotros vamos a ver más adelante que nosotros vamos a trabajar con esta, pero en cuanto se refiere específicamente a la matriz reducida por fila, cuando nosotros hablamos de la matriz reducida por fila, no nos estamos expresando respecto de la matriz de esta AH, sino respecto de la matriz A. O sea, nosotros vamos a trabajar con la H, haciendo las operaciones correspondientes de elementales de fila que sean necesarias, pero cuando nos refiramos a la reducida, vamos a hablar específicamente de la A. Que les quede claro eso. Por lo tanto, todo lo que vamos a decir ahora, para tratar de interpretar estas 4 condiciones que habíamos dicho, lo vamos a hacer siempre referido a esta matriz, a la 2, 3, 4, 1, menos 1, 3, menos 1, 2, 5. Bien. El primer ítem, la primera condición decía que el elemento conductor de cada fila no nula es 1. Bien, para entender ese concepto, primero tenemos que entender o definir a qué le llamamos elemento conductor de una fila. Y el elemento conductor de una fila es el primer elemento no nulo de la fila, dicho en castellano. Nosotros nos fijamos en cada una de las filas de A, y la empezamos a leer, por ejemplo, en la fila primera. En este caso sería la 2, 3, 4. Empezamos a leer de izquierda a derecha. Obviamente, el primer elemento que tenemos aquí es el 2. Porque no tenemos a la izquierda del 2 ningún 0. Por lo tanto, el elemento conductor de esta fila es el 2. El de la fila 2 es este 1. Y el de la fila 3 es este menos 1. Si aquí, en esta fila, en vez de tener un 2, hubiésemos tenido un 0, el elemento conductor de esta fila hubiese sido el 3. Y si en esta fila, o en esta, o en cualquier fila, hubiésemos tenido un 0 acá, un 0 acá, el elemento conductor de esta fila hubiese sido este 5. Para saber el elemento conductor, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Mirar la fila, posicionar nuestra vista en la primera columna de esa fila, y fijamos, o preguntamos, ¿en ese elemento es 0? Si es 0, miramos uno más a la derecha. Nos posicionamos en la segunda columna. Volvemos a fijarnos. ¿Ese elemento es 0? Lo vamos haciendo hasta que en algún momento, a medida que vamos barriendo de izquierda a derecha, ese 0 aparece y se convierte en un 1. O sea, aparecerá en algún momento, en alguna columna que corresponde a esa fila, que teníamos un 0, un 0, un 0, y por ahí en el tercer columna tenemos un 3. Bueno, ese es el elemento conductor. O sea, es el primer elemento no nulo que aparece en esa columna correspondiente. Y ese elemento conductor tiene que ser 1. O sea, para que una matriz sea reducida por fila, tiene que cumplir 4 condiciones. La primera es esa. Por lo tanto, esta matriz, como estamos mirándola aquí, obviamente ya no es reducida por fila, porque este elemento de esta fila, sí, el elemento de esta fila es un 2, no es un 1. El elemento de esta fila sí es un 1, el conductor, porque este elemento es 1.
pero el de esta no, porque es menos 1. Por lo tanto, esta matriz, la primera condición que habíamos enunciado no la cumple. Para que cumpliese la primera condición, aquí tendríamos que tener un 1, y acá también tendríamos que tener un 1. Si tuviésemos 1, 1 y 1, quiere decir que el elemento conductor de esta fila, que sería este elemento, que es un 1, lo cumple. El segundo elemento conductor de esta fila, que es este, sería otro 1, lo cumple. Y la tercera fila, el elemento conductor, que sería este, que sería un 1, también la cumple. Si tenemos 1, 1 y 1, esta matriz, esa condición la cumple. No quiere decir que sea reducida por fila. Simplemente digo que esa condición la cumple. Bien. Vamos a ver porque, o sea, como decíamos, para que sea reducida por fila, no solamente tiene que cumplir la 1, tiene que cumplir simultáneamente la 1, la 2, la 3 y la 4. ¿Sí? Vamos a analizar esta segunda condición. Dice, en cada columna correspondiente al elemento conductor de alguna fila, los demás elementos son 0. En estas definiciones, que son desde el punto de vista matemática, tienen que leerla muy detenidamente porque cada palabra significa algo. Y decía que en cada columna correspondiente al elemento conductor, a ver, en esta fila el elemento conductor es el 2. Por lo tanto, la columna correspondiente a este elemento conductor es toda esta. La columna, si yo tomo en la segunda fila el elemento conductor, ¿dónde está? Acá. Cuando yo trabajo con la segunda fila, la columna del elemento conductor de la segunda fila también es esta. Y lo mismo con la tercera. Bien. Entonces, dice que en cada columna correspondiente al elemento conductor, de alguna fila, por ejemplo, la primera, todos los elementos tienen que ser 0, los restantes. O sea que aquí, si este es el elemento conductor de la primera fila, para que cumpliese la segunda condición, este elemento y este tendrían que ser 0. Ni este son 0, por lo tanto, esta matriz no cumple con la segunda condición. Ahora, supónganse, por decir algo, que este elemento fuese 0 y este 0. Entonces, pero este sería un 3, un 4, o sea que yo reemplazo de esta matriz, lo único que le cambio sería este elemento y este. Acá pongo un 0 y acá un 0, y todos los otros números los dejo iguales. Si me fijo en este elemento conductor, cumpliría, porque este sería un 0 y este sería un 0. Pero luego, cuando voy a la segunda fila del elemento conductor, ya el elemento conductor no es más este, porque acá tengo un 0, sería este. Si el elemento conductor de esta fila es este, en esta columna todos tienen que ser 0. Acá tengo un 3 y acá tengo un 2. No tengo un 0, no tengo un 0. Por lo tanto, tampoco cumpliría. O sea que si yo aquí, en vez de borrar, yo borro esto. Borro esto. Aquí pongo un 0 y aquí pongo un 0, tampoco me estaría cumpliendo la segunda condición. ¿Por qué? Porque en esta fila, en el elemento conductor de esta fila, que es el 2, acá tengo un 0 y acá un 0. Acá anda bien. Pero en esta fila, el elemento conductor es este, que aquí tendría que tener un 0, y acá también tendría que tener un 0. Por lo tanto, esta matriz tampoco cumple la segunda condición. Entonces vamos a hacer una cosa. Vamos a borrar esto. Y acá pongo un 0. Y acá pongo otro 0. Entonces, fila primero, elemento conductor, 0, 0. Lo cumple. Fila segunda, elemento conductor, 0, 0. Lo cumple. Tercer fila, elemento conductor este, pero acá tengo un 3 y un 4, tampoco esta lo cumpliría.
¿Qué tendría que hacer? Aquí también tendría que tener un 0 y aquí, tendría que tener un 0. Si en el caso que tuviese una matriz con 2, 0, 0, 0, menos 1, 0, 0, 0, 5, esta matriz sí cumple la segunda condición, que en cada columna correspondiente al elemento conductor de alguna fila, los demás elementos son 0. Eso es lo que me está diciendo este segundo ítem, esta segunda condición. Vamos a ir a la tercera, que dice que las filas no nulas tienen a la izquierda de su conductor más ceros. Quiere decir que más ceros que las precedentes. Quiere decir que están puestas en escalera. Volvamos a nuestro ejemplo, fíjense. El elemento conductor de esta fila, si tuviera todos ceros acá, es este. El elemento conductor dijimos que es este. El elemento conductor de esta fila es este. Fíjense que la primera fila no tiene ningún cero a la izquierda del elemento conductor. La segunda fila tiene un cero. Y la tercera fila no tiene un cero, tiene dos ceros. O sea que esta fila tiene más cero a la izquierda del elemento conductor que la precede, que esta. Y esta tiene más cero a la izquierda del elemento conductor que la que precede, que es esta. Esta tiene 0, esta tiene un 0 y esta tiene 2 ceros. Está en escalera. Por lo tanto, esta matriz puesta de esta manera cumpliría la tercera condición. Las filas no nulas tienen a la izquierda de su conductor más 0 que las precedentes. Están en escalera. Si yo acá, en vez de haber tenido un 0, como antiguamente teníamos aquí, hubiésemos tenido el menos 1 si hubiésemos tenido el menos 1 que antes teníamos, esta matriz no cumple con la escalera, con la tercera condición, porque acá no tenemos ningún 0 a la izquierda, acá tenemos un 0, pero acá el elemento conductor ya no es más el 5, sino que pasa a ser el menos 1, y aquí no, tendríamos que tener 2 0, y no tenemos ningún 0, por lo tanto esta no está en escalera. ¿Sí? Bien. Y luego vamos a la última condición, que es la más sencilla, que dice, si hay alguna fila nula, estas están debajo de las no nulas. En este caso, si tenemos 2, 0, 0, 0, menos 1, 0, menos 1, 0, 5, no tenemos ninguna fila no nula. Entonces, la cuarta condición no se aplicaría, pero supónganse que en la cuarta fila acá tuviésemos un 0, y acá también tuviésemos un 0. O sea que tuviésemos un 0 aquí y un 0 aquí. Por lo tanto, tenemos una fila no nula que está abajo de las que no son nulas. Por lo tanto, cumpliría la condición cuarta. Cosa que no cumpliría si aquí tuviésemos un 0. No sé, por ejemplo acá. Supónganse que tuviésemos así, que aquí tenemos un 0, aquí tenemos un 0, pero aquí en vez de tener un 0 tenemos un 2. Entonces esta fila ya deja de ser nula, y esta está nula. Por lo tanto, las filas nulas siempre tienen que estar por debajo de las filas no nulas. O sea, esta fila no puede estar acá, sino que tiene que estar como tercera fila. Bueno, esas serían las 4 condiciones que tiene que cumplir simultáneamente la matriz A para que sea reducida por fila. Al principio les parece que es un poco engorroso ver que a simple vista que ustedes se den cuenta de que cumplen las 4 condiciones y si es reducida por fila o no. Pero ya van a ver que cuando hagan un par de ejercicios, muy rápidamente, mirándolo así a golpe de vista, enseguida se van a dar cuenta si están ante la presencia de una matriz que sea reducida por fila o no. Miren, yo acá les hice un ejemplo
varios ejemplos a modo, valga la redundancia, a modo de ejemplo. Esta matriz A. La condición 1 no la cumple, porque este elemento tendría que ser un 2. Esta sí la cumpliría la condición 1 porque acá tenemos un 1. Pero ya al no cumplir una, obviamente no es reducida por fila. Es más, esta no cumple ninguna condición. Vamos a ver esta. Miren, esta dice, el elemento conductor, busquemos los elementos conductores de esta matriz. El elemento conductor de esta matriz para la primera fila es este elemento, para la segunda fila es este elemento, y para la tercera fila es este elemento. Por lo tanto, vemos que esta matriz no cumple con la condición 1, porque este elemento, que es el elemento conductor, tendría que ser un 1. ¿Está? Ya esta matriz no es más reducida por fila. Y lógicamente esta matriz aparte no cumple ni la 2, sí cumpliría la 3 y sí cumpliría la 4. O sea, esta matriz no cumple ni la 1, ni la 2, ni la 3, ni la 4. Esta no cumple la 1, sí cumpliría, no cumple la 2, sí cumpliría la 3 y sí cumpliría la 4. Esta matriz. ¿Sí? Vamos a analizar esta matriz. ¿Cuáles son los elementos conductores? Este, de esta fila es este elemento, de esta es este, y de esta es este, que está acá. ¿La 1 la cumple? Sí, porque el elemento conductor de esta fila es un 1, que está acá. El de esta es esta, que también es un 1. Y el de esta también lo cumple porque es este, que también es un 1. Por lo tanto, esta matriz, la condición 1, la cumple. Vamos a ver la condición 2. La condición 2 decía que en cada columna que corresponde al elemento conductor de alguna fila, de esta y de esta, todos los elementos en su respectiva columna tienen que ser 0. Fíjense, el elemento conductor de la primera fila de esta es este elemento. Yo me fijo que en esta columna todos tienen que ser 0. Este es un 0 y este es un 0. Ahí la estaríamos cumpliendo parcialmente la condición 2. Pero eso se tiene que cumplir en todas las filas. Para la primera se cumple, pero en la 2, fíjense, el elemento conductor de la fila 2 es esta. En esta columna tendrían que ser todos 0. Este es 0, pero este no es 0. Y en la fila 3, el elemento conductor es este. Todos los elementos correspondientes a esa columna del elemento conductor tienen que ser 0. 0 y 0. O sea que tanto en la fila 1, 0 y 0 lo cumple. Y en la fila 3, 0 y 0 también. El problema lo tenemos aquí en la fila 2. Que este es 0, pero este no es 0. Por lo tanto, la 2 no la cumple. Sí cumple la condición 3, porque está en escalera, porque esta fila, quien la precede es esta, y tiene menos 0 a la izquierda que esta. Y esta precede a esta, y esta tiene más 0 que esta. O sea, las filas no nulas tienen a la izquierda de su conductor más 0 que las precedentes. Esta la cumple, la 3. Y la 4 también la cumple porque, bueno, no hay filas nulas. Bueno, en realidad la 4 la cumple tanto esta como esta como esta. ¿Sí? Bien. Pero hasta ahora, ni esta, ni esta, ni esta, ninguna de las tres, alguna de las 4 condiciones no las cumple, por lo tanto, ninguna de las 3 son reducidas por fila. Veamos esta. Esta, la condición 1 no la cumple porque el elemento conductor acá tenemos un 1 y acá tenemos un 2. Por lo tanto, este elemento para que cumpliese la condición 1 tendría que ser un 1. Por lo tanto, esta tampoco cumple la 1. Tampoco cumple la 2, porque el elemento conductor de esta fila es este. Respecto
de las columnas de este elemento tendría que ser 0 y no es 0. Y si miramos esta fila, que el elemento conductor es 2, este tendría que ser el 0, que tampoco es 0. Por lo tanto, la 2 tampoco la cumple. La 3 tampoco, porque no está en escalera. La única que cumpliría es la condición 4. Pasa algo similar con esta. Bueno, esta cumple más condiciones. El elemento conductor de esta es 1. El elemento conductor de esta fila es 1. La 1 la cumple. La que no cumple es la 2, porque en esta fila el elemento conductor es 1. Esta columna tiene que ser 0, todo 0. Este es 0. Eso lo cumpliría, pero no lo cumple acá, porque el elemento conductor es 1. En esta columna los demás elementos tienen que ser 0. Y acá tenemos un 4. Por lo tanto, no cumple la 2. Sí cumpliría la 3, porque esta tiene un 0 más que esta. Está en forma de escalera. Y la 4 también la cumple porque, bueno, no tiene ningún elemento nulo. ¿Sí? Pero esta tampoco es reducida por fila porque no cumple la 2. Una cosa que cabe aclarar, que supónganse que yo en esta matriz, si yo acá tuviese un 0, esta matriz también está en forma de escalera. No quiere decir que a medida que vamos avanzando una fila tengamos que tener un 0 más. Por lo menos tenemos que tener 1 o 2 0 más, o 3 o 4. O sea, no quiere decir que los escalones sean simétricos. O sea, yo acá no tenía ningún 0. Acá tengo un 0, acá tengo 2 0. Pero podría ocurrir que acá no tengo 0, acá tengo un 0 y acá tuviera 3 0 en vez de 2 0. O sea, que yo acá tuviera un 0 y también es en escalera. O sea, porque si ustedes se fijan, y es lo que decíamos, tenemos que analizarlo y tomar muy en cuenta las palabras una a una, porque dice que las filas no nulas en la tercera tienen a la izquierda de su conductor más 0 que la precedente. No dice que tiene que tener un 0 más que la precedente. Dice que tiene que tener más. Por lo tanto, si en vez de tener 1, tiene 2 0, como acá, o sea, de esta a esta tenemos 1. Tiene esta más que esta. Pero si acá tenemos un 0, esta tiene 2 0 más que esta. Por lo tanto, tiene más. O sea, esta, vuelvo a reiterar, discúlpenme si soy insistente, pero tenemos que ser muy exactos en el léxico que usamos en matemática. Dice más 0, no un 0 más. ¿Sí? Bien. Y ahora, por último, veamos estas dos que están recuadradas en rojo, que sí son reducidas por fila. Y fíjense cómo cumplen todas las 4 condiciones que deben cumplir. La 1 la cumple. Elemento conductor, 1. El elemento conductor de esta es es 1. La 1 la cumple. La 2. En la columna del elemento conductor las demás son 0. Este es 0. Y no hay más columna, más fila, por lo tanto lo cumple. Aquí también. Este elemento tiene que ser 0, es 0, la cumple. O sea que la 2 la cumple. La 3 también. Tenemos más ceros que las precedentes, está en escalera. Y la 4 también la cumple porque, bueno, no tiene fila nula. Y esta también la cumple. Miren. Elemento conductor 1, elemento conductor 1, elemento de conductor 1. La 2. 1, acá tenemos un 0 y acá tenemos un 0. El elemento conductor de esta fila es 0, 0. Y el elemento conductor de esta fila es 0, 0. Por lo tanto, las dos la cumple. La 3 también porque acá tenemos ningún 0 a la izquierda, acá tenemos un 0 a la izquierda, y acá tenemos 2 0 a la izquierda. Está en escalera, la 3 la cumple. Y la 4, como no tiene fila nula, no está en ningún lado, también la cumple. O sea que de todas estas matrices, las únicas que son reducidas por fila aquí son estas dos últimas que están recuadradas en rojo. Bueno, yo creo que ya con este ejemplo
pueden entender a qué nos referimos cuando hablamos de esas 4 condiciones que deben cumplir una matriz reducida por fila. Bien, en el próximo video, o sea, aquí habríamos visto desde aquí hasta aquí. O sea, vamos a poner desde aquí, que hablamos de matriz reducida por fila, hasta aquí hemos analizado qué quiere decir o qué significa ítem por ítem cada una de estas 4 condiciones que son importantísimas. Y como les decía, en un comienzo les parece un poco complejo mirarla a simple vista y darse cuenta si la matriz es reducida por fila o no, pero ya van a ver que con un par de ejercicios que vayan haciendo, a simple vista uno rápidamente se da cuenta si la matriz es reducida por fila o no. Y lo otro que tenemos que tener en cuenta, ¿por qué nosotros definimos esa reducida por fila? Porque la matriz reducida por fila va a ser la matriz más sencilla que podamos obtener a partir de un sistema de ecuaciones lineales dado. O sea, nosotros nos van a dar un sistema de ecuaciones lineales, que cuando nosotros busquemos la matriz A de ese sistema de ecuaciones, seguramente no va a ser la A reducida por fila. Vamos a ver que si hacemos operaciones elementales de fila de una forma no al azar, sino previamente establecida, esa matriz la podemos ir transformando y llegar a una matriz reducida por fila. Y esa matriz reducida por fila es la más sencilla de todas las matrices que podemos hallar para ese sistema de ecuaciones asociadas. Bien, entonces, como decíamos, vamos a hablar un poquito sobre ese tema en el próximo video y vamos a arrancar exactamente desde aquí. Comienzo la página 6 y vamos a hablar sobre lo que acabo de comentarles recién y luego vamos a hacer vamos también a seguir definiendo algunos conceptos que vamos a seguir utilizando a lo largo de nuestra asignatura.